yo en la Universidad de La Plata, y usted, digamos, o sea, y todos coinciden que el número, digamos, para diciembre, enero estaba en torno al 57% y hoy está en torno al 36%, es decir, que a lo largo de un año nosotros hemos bajado la pobreza 21 puntos porcentuales, es decir, hemos sacado de la pobreza cerca de 9 millones de argentinos, ¿no? Estábamos a nada del precipicio castrochavista. A ver, yo voy a ir haciendo un raconto de cosas que decían que era imposible hacer y que nosotros hicimos. Decían que era imposible que bajáramos la inflación cortando la emisión monetaria. Sí. Hemos logrado bajar la inflación respecto al año anterior. Después nos decían que, por ejemplo, no podíamos perforar el 8, lo perforamos, no podíamos perforar el 4, lo perforamos. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos logrado bajar la inflación sin hacer expropiaciones, como fue el Plan Bonex, sin tener una hiperinflación previa, sin haber fijado el tipo de cambio, que es un atajo, digamos, no menor, sin haber controlado precios y recomponiendo tarifas. Esto es muy importante porque cuando si usted se fija, quiere decir que Argentina hoy viaja a una deflación del 1% mensual en dólares. Claro. Es decir, me comprende, eso la convertibilidad no lo logró nunca. O sea, y nosotros lo logramos a los 10 meses de lanzar el programa de estabilización. O sea, por eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros estuvimos a un paso con lo que es el régimen kirchnerista, ¿no? O sea, porque el kirchnerismo es exactamente lo mismo y era a lo que nos estaban condenando. Nosotros estaban dejando el país al borde de una hiperinflación, con la pobreza bien medida, que aclaro, no es porque el INDEC mienta el número, digamos, pido por favor aclarar eso, porque la verdad que el trabajo del INDEC es un trabajo impecable, a punto tal de que nosotros asumimos y tomamos la decisión de renovar, de mantener la misma gente, de mantener a Marco Labaña y su equipo, sí. Porque digamos trabajan de una manera muy profesional y seria. Lo que sucede es que cuando usted toma un promedio de 6 meses, ¿qué es lo que pasa? Si usted suponga que la variable crece uniformemente, los últimos 3 meses están claramente por encima de los 3 anteriores, claro, y el último dato está muy por encima del último dato observado. Además, si usted tiene controles de precios como lo que había acá, el propio sinceramiento de los precios le va a hacer subir la cantidad de pobres. Y de hecho eso es lo que nosotros hicimos. O sea, fue sincerar ese número que era 57%. Eso, digamos, el cálculo está hecho por un economista de élite, digamos, como es el doctor Martín González Rosada, que lo hace, digamos, en la Universidad Torcuato Di Tella, pero podemos tomar el trabajo que se hace en la UCA o el trabajo que se hace en la Universidad de La Plata, y usted, digamos, o sea, y todos coinciden que el número, digamos, para diciembre, enero estaba en torno al 57% y hoy está en torno al 36%, es decir, que a lo largo de un año nosotros hemos bajado la pobreza 21 puntos porcentuales, es decir, hemos sacado de la pobreza cerca de 9 millones de argentinos, ¿no? Pero eso estaba ahí, Gabriel, eso estaba ahí. Además, imagínese la inflación corriendo arriba del 200% en la muestra anual, pero si usted toma la punta, digamos, 54 mensuales mayoristas es 17.000. Sí. Entonces, digo, no estábamos a nada del precipicio castrochavista. Entonces, digo, me parece que eso debería además llevar a la reflexión a los supuestamente no kirchneristas y que, digamos, supuestamente están del lado de las ideas de la libertad, pero de repente les agarra un ataque de republicanismo ñoño propio de criaturas de adolescentes con déficit de IQ marcado, ¿no?
Presidente, me quiero quedar un poquito con el tema de la pobreza, que fue un número que impactó y que yo, como usted marcaba, y lo he hablado también con el jefe de gabinete y con tantos otros de sus ministros, no era un número real de ustedes. ¿Usted cree que la próxima medición oficial se va a mantener en este 36%, en una baja del 21%, o va a bajar más? ¿Cree que se va a mantener este número del 36%, 21% en baja de la última medición? Que lo que pasa, Gabriel, es lo siguiente. Nosotros, el Ministerio de Capital Humano hace estimaciones validadas con UNCA, validadas con Deitela o validadas con la Universidad de La Plata. Y, por ejemplo, Capital Humano hace estimaciones trimestrales. Y el INDEC hace estimaciones semestrales. Por lo tanto, el número que usted va a ver, así como cuando el dato está subiendo, el que pone la estadística subestima, lo que usted va a tener es que un dato que está bajando, si usted pone el promedio, está dando un número más alto que el verdadero. O sea, pero eso es una forma de cómo se computan las cuentas nacionales. O, a ver, se lo expreso con otro indicador. Si usted toma el estimador mensual de la actividad económica, que es la proxy del PBI en términos mensuales, ese indicador en términos desestacionalizados está 3% arriba que el equivalente de diciembre, es decir, cuando nosotros asumimos. Claro. Ahora, ¿eso quiere decir que cuando usted encuentre el dato de PBI va a estar arriba? No, porque usted lo que tiene es que por la forma que se estima el PBI, por cómo se va computando por trimestres, lo que usted tiene que, por ejemplo, el 2023 dejó un arrastre estadístico de 2,8%. Claro. Negativo. Entonces, por ejemplo, si usted el día que asumimos hubiera quedado constante, eso daba ya una caída del 2,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que si da un número de caída menor al 2,8%, quiere decir que la economía, además, no solo que hicimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad en el medio de una recesión, sino que además logramos hacer que la economía suba. ¿Cuál es el increíble, ¿no? Sí, sí. Yo el otro día ponía un tuit donde marcaba muchos logros de los que había conseguido el gobierno. También ponía que faltaba un montón de cosas por hacer, que creo que esto también lo debe saber usted y su equipo. Pero se han conseguido cosas y muy importantes. ¿Hay una que le haya causado, digo, en el balance, mayor satisfacción? Digo, la inflación, la confianza a partir de la caída del riesgo país, que termina perforando los 600 puntos de 584, que creo que fue la última medición en el día de ayer, la estabilización del dólar. Hay algo que valora mucho la gente que está relacionado con el corte de los piquetes en la 9 de julio. Digo, ¿hay algo que a usted, en lo personal, presidente de la República, le genera mayor satisfacción decir, esto era lo más difícil, lo más complejo, pero lo conseguí? ¿Hay algo puntual o es todo un conjunto de situaciones? A ver, Gabriel, yo, digamos, no en vano hablo de somos el mejor gobierno en la historia. A ver, yo voy a ir haciendo un raconto de cosas que decían que era imposible hacer y que nosotros hicimos. Decían que era imposible que bajáramos la inflación cortando la emisión monetaria. Sí. No hace falta que le diga, digamos, que había gente que decía que en el escenario optimista la inflación era del 300, 400%, o sea, con lo cual, con todo lo que nos criticaron, eso era un recontrapiso. Sí, sí. Bueno, digo, hemos logrado bajar la inflación respecto al año anterior. Después nos decían que, por ejemplo, no podíamos perforar el 8%, lo perforamos, no podíamos perforar el 4%, lo perforamos. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos logrado bajar la inflación sin hacer expropiaciones, como fue el Plan Bonex, sin tener una hiperinflación previa, sin haber fijado el tipo de cambio, que es un atajo, digamos, no menor, sin haber controlado precios y
recomponiendo tarifas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el último dato de inflación minorista, que es 2,4%, usted si lo desagrega va a tener que los servicios, es decir, que están impactados por la tarifa, eso a usted le da 4,4%, mientras que si toma bienes es 1,6%. Claro. Si usted toma la canasta básica total es 1,5%, si toma la básica alimentaria 1,2%, si toma solamente alimentos y bebidas es 0,9%. Es decir, y si toma mayoristas es 1,4%. Dado que la inflación inducida en Argentina es del 2,5% por diseño del programa, porque todavía tenemos cepo, porque todavía no hemos terminado de limpiar los stocks del balance del Banco Central, si usted se fija, quiere decir que Argentina hoy viaja a una deflación del 1% mensual en dólares. Claro. Es decir, me comprende, eso la convertibilidad no lo logró nunca. O sea, y nosotros lo logramos a los 10 meses de lanzar el programa de estabilización. O sea, ese es el digamos... Entonces, si yo le hubiera dicho, mire, si yo fijo la cantidad de dinero y recién en 2 años voy a ver el efecto, que era lo que decía yo, el rezago de la política monetaria, y lo logramos en 10 meses, bueno, digo, eso Dios ya es, digamos, entra en la categoría de lo imposible. Ahora nos dijeron que cuando nosotros hiciéramos semejante ajuste fiscal, 5 puntos en el Tesoro, digamos 10 puntos en el Banco Central, lo cual digo, constituye el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Nosotros además lo hicimos en el medio de una recesión, que dijeron que íbamos a generar la Gran Depresión. Sin embargo, nosotros creíamos que para fin de año la economía iba a empezar a rebotar. La economía empezó a rebotar en el mes de abril. O sea, otra cosa tremenda, o sea, estamos terminando el año con el PPI, digamos, la estimación mensual arriba de donde iniciamos. Es más, el último trimestre la economía creció 3,9, que significa que está viajando a una velocidad anualizada del 17% anual, con el consumo a una velocidad del 20%, con la inversión a una velocidad del 50%. Nadie hubiera imaginado esto. Pero si yo le digo el riesgo país, cuando nosotros ganábamos estaba en torno a los 3.000 puntos básicos. Cuando asumimos 1.900, el último dato es 548. Sí, yo tengo 584, pero puede ser que lo haya gastado mal. Bueno, 584, perdón. No, perdóneme usted a mí que lo corrija, pero tenía 584. No, es que es 584. Fíjese que yo puse los números al revés. Sí. Así que gracias por el editing, Gabriel. Muchas gracias. No, pasa sondando los números que tengo en la cabeza. Me imagino. Sí, pero igual entonces, digo, es un número. Es más, respecto a esto, mire, hablé con alguien de Estados Unidos. Digo, deme un segundito, por favor. Gabriel, por favor. Pero no solo eso, porque usted dice, no, bueno, que el PBI, que la inflación, digamos, que el riesgo país, y la gente dice, no, bueno, yo escuchaba el otro día unos imbéciles en un canal cucaracho diciendo que, insultando a mi madre de manera grosera y que yo estaba hambreando a los argentinos. Qué interesante, ¿no? Porque, digamos, pasamos de 57% de pobres a 36%, o sea, bajamos 21 puntos la pobreza, sacamos la pobreza a 9 millones de personas, y este cucaracho, digamos, converso me decía esto. Pero no solo eso, sino que además, ¿qué es lo interesante? Que el salario promedio en Argentina pasó de $300 a $1.100. Claro. Sí, esto está relacionado, bueno, a ver, yo me acuerdo cuando subió del dólar a 3.000. Sí, a 3.000 si usted lo pone a plata de hoy es 7.000. Claro, por eso, digo, cuando usted asumió, pasó un año. Claro, pero los que decían 3.000, para la proyección coherente, es 7.000. Ahora, presidente, aquellos que dicen que hay ¿no? Sí, o sea, no, por eso le estoy validando. Cómo agarran los econochantas de Mandrilandia. Le estoy validando el dato. Lo que le quiero marcar es, aquellos que dicen que hay una inflación enorme en dólares, ¿usted qué dice? Para mí hay una fuerte recomposición de precios relativos, porque nosotros lo que sucede es que dejamos de emitir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si usted me pregunta a mí, el problema es que
el kirchnerismo y sus políticas degeneradas lo que hizo fue hundir el ingreso de los argentinos. Entonces el ingreso de los argentinos estaba debajo de los $7.000. Un disparate. Hoy el PBI per cápita promedio de Argentina es $15.000. Sí, claro, subió 120%, claro, pero ¿sabe por qué? Porque en el fondo, digamos, usted dejó de estafar a los argentinos de bien. ¿Sabe lo que pasa, Gabriel? Nosotros le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI, que antes el Estado se los robaba a los argentinos con el señorías, es decir, con la emisión monetaria para financiar el fisco. No, claro. Entonces, claro, usted dejó robar a los argentinos pasaron a estar mucho mejor, claro. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de tu sueño, con el león al lado, que mueve las noticias que nunca duermen.